Javier y Karina Milei cada vez están más rodeados por la corrupción y por las coimas del 3% en la Agencia Nacional de Discapacidad, pero mucha atención a lo que acaba de salir porque les acercaría muchísimo más a una condena por corrupción. Ojo. El cuaderno de Calvete. Anotaciones además que pegaba en la heladera con una lista de nombres de contactos que la justicia investiga por coimas en discapacidad. Exactamente, los cuadernos, las anotaciones de Calvete son una prueba clave que el fiscal Franco Picardi consigna en su dictamen para armar cómo fue toda esta operatoria. O sea, recordamos que Calvete no era un funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero que tenía todos los contactos. Tenía los contactos, o sea, por un lado con los funcionarios que trabajaban en Landeis y por otro lado con los empresarios de la droguería. Tenía las claves para ingresar a las plataformas. Claro. Era básicamente el lobista de Diego Spagnuolo. Diego Spagnuolo, el que apareció en los audios diciendo: Karina Milei es una coimera y se lo he dicho a su hermano Javier Milei y no me ha hecho ni caso. Unos papeles que ya están siendo publicados en los que se puede leer cosas como esta KM. Que no es KM de kilómetro, es KM de Karina Milei, donde se apuntaba con excepcionalidad dónde iba cada uno de los pesos que acababan en el bolsillo de aquellas personas que se estaban corrompiendo con las coimas multimillonarias. Hay un punto aquí donde la corrupción deja de ser simplemente un escándalo para convertirse en un retrato. Y en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, en Argentina, ese retrato tiene nombres, tiene apellidos y una mochila negra cargada con millones en efectivo. Diego Spagnuolo, exabogado personal, esto es lo fuerte, personal de Javier Milei, un hombre que visitaba la Quinta de Olivos más que los propios ministros de su gobierno, el mismo que firmaba resoluciones llamando imbéciles y retardados a las personas con discapacidad, aparece ahora en cámaras de seguridad, por cierto, entrando en la casa de este lobista, del que estábamos hablando, de Miguel Ángel Calvete, con una mochila al hombro. Y obviamente no iba a buscar empanadas. Iba a cambiar información, como la que aparecía aquí, y sobre todo parece ser cambiar dólares. La investigación del fiscal Franco Picardi está desentrañando una maquinaria de corrupción tan aceitada que hasta tenía cuadernos con instrucciones como si fuera un manual de usuario para saquear el Estado. Calvete, el operador central del esquema, llevaba registros manuscritos donde anotaba porcentajes, nombres en clave, KM, tampoco están en clave, Karina Milei, KM, retornos del 3, del 5, del 8% para cada uno de los que aparecía en el cuaderno. Y en el cuaderno aparecían cosas como: el pelado, esto es cita literal, el pelado necesita 5 palos para el viaje a Israel. El pelado, por supuesto, era Spagnuolo. Y los 5 palos eran 5 millones de pesos y el viaje a Israel una cosa que no se acabó haciendo. Pero aquí no estamos hablando de un par de pícaros aprovechando un descuido administrativo, no. Esto es una estructura criminal que funcionó durante casi 2 años, nada más acceder al gobierno por parte de Milei, que movió más de 43.000 millones de pesos de las arcas públicas a bolsillos privados y operaba en 3 niveles perfectamente coordinados, dice la justicia. En la cúspide, Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini, manejando los hilos desde adentro. En el medio, los operadores paraestatales como Calvete y Pablo Achabayán, dando órdenes sin cargo oficial, pero con efectos claros, como directores, digamos, fantasmas del organismo. Y en la base, las droguerías, las farmacéuticas favorecidas. Profarmagénesis, New Pharma, Floresta, las únicas invitadas al festín de las compulsas reducidas. El sistema era perversamente simple. Crearon 2 circuitos paralelos de compras, presuntamente. Uno regular, donde competían 14 o 16 droguerías para guardar las apariencias, otro de compulsas reducidas, donde participaban 3 o 4 empresas que eran previamente seleccionadas. Los sobreprecios llegaban al 2000%. Al 2000% de precio por encima del mercado. Medicamentos además para tratamientos de alta complejidad, que son los más caros. Los que nadie controla porque son para enfermedades raras, que se compraban a precios delirantes, mientras las droguerías pagaban retornos fijos que iban del 5 al 8% del monto total,
del que parece ser, según Spagnuolo, según los audios filtrados, que ahora dicen que son inteligencia artificial y chimentos de peluquería, pero que está por escrito ya, para Karina Milei, para la hermana del presidente, eran del 3%. Porque es ahí donde aparece lo más obsceno de todo. En los audios filtrados que detonaron este escándalo, donde el mismo Spagnuolo explicaba el mecanismo con una naturalidad escalofriante, como la naturalidad de alguien que está acostumbrado a hacerlo sin que haya consecuencias. La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: escuchadme, ahora tenéis que poner el 8%, ya no es el 5% como antes. Lo traes y nosotros lo llevamos a presidencia. Todo esto por teléfono lo decía. Y cuando le advertían sobre el riesgo, Spagnuolo respondía con aquella arrogancia de: hablé con el presidente y le dije que están choreando, que se puede hacer el boludo, pero que no le tiren a él ese fardo. Porque si llegaba a haber un quilombo y no me cuidan, decía, tengo todos los WhatsApps de Karina. ¡De Karina! La hermana del presidente, que aparece también en los cuadernos de Calvete con las iniciales KM. En un chat, su hija Ornella le dice al padre que con el 3% para KM está perfecto. KM. Eduardo Lule Menem, el armador político de todo esto, también figura además en el reparto. La droguería suizo-argentina, vinculada además a los hermanos Menem, pasó de facturar montos modestos, digamos, a convertirse en la principal proveedora del Estado en medicamentos oncológicos y de tratamientos de alta complejidad. Y esto no es una casualidad del destino libertario. Esto, amigos y amigas, está preparado. No son casualidades. Mientras tanto, había empleados que respondían directamente a los operadores externos. Lorena Di Giorno recibía instrucciones de Calvete para manipular el sistema de compras y le facturaba millones a sus empresas mientras trabajaba en el organismo. Eduardo Pino González fue designado director, pero ya operaba dentro de la agencia desde hace un año antes. Luciana Ferrari, empleada del laboratorio Roche, tenía usuario y contraseña del sistema Andis nacional para operarlo desde fuera del sistema. Esto es una privatización trucha, donde el Estado seguía pagando, pero las decisiones se tomaban fuera. Esto es el supuesto liberalismo de Javier Milei. Privaticemos todo, pero incluso antes de haberlo privatizado ya controlan desde afuera y pueden forrarse a costa de los impuestos de todos los argentinos. El dinero sucio necesitaba además blanquearse, y para eso armaron otro circuito. Esto es espectacular. Alan Pocoví, hijo del exmarido de Zulemita Menem, que el Menem es el apellido que más se repiten, recibía efectivo y transferencias que invertía en criptomonedas. No en libra, porque ya sabes que si inviertes en libra te quedas sin nada, no en libra, pero en otras criptomonedas. Sergio Mastropietro, vinculado a las empresas de jets privados Bairesfly, emitía también facturas presuntamente por supuestos kilómetros nacionales para aeronaves que no se hacían. Garbellini hizo obras millonarias en su casa del country que le valieron una multa de 22 millones de pesos mientras gastaba 4 millones por mes en tarjetas de crédito mientras tenía un sueldo de funcionario público. Es espectacular. Los allanamientos, cuando entraron en casa el 9 de octubre, destaparon la cloaca. En la casa de Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía hasta hace 3 días, encontraron $700.000 en efectivo. $700.000 en la casa de su hija. Y en los cuadernos del padre aparecían nombres, porcentajes, esquemas de distribución, etc. De hecho, en una de las páginas se lee claramente la relación entre el exmarido de Karen, Fred Machado, en referencia al narco extraditado a Estados Unidos, y la flamante diputada libertaria Karen Reichert, es modelo de Playboy y ahora electa. Es que las conexiones aquí se extienden como una telaraña que llega a alcanzar a José Luis Espert, el economista estrella que tuvo que abandonar su candidatura en medio del escándalo. Pero lo más revelador de todo esto no son los nombres ni las cifras, que también, sino el método. La forma en la que un grupo reducido de operadores, todos al calor de la familia Milei, tomaron el control de una agencia estatal además tan sensible, tan importante como para personas con discapacidad, y la convirtió básicamente en una ventanilla de pagos direccionados, siempre a sus bolsillos, por supuesto. Y mientras repartían millones entre droguerías y amigos y 3% para Karina Milei, el gobierno del hermano, el gobierno de Javier Milei, revisaba pensiones por invalidez, suspendía tratamientos médicos, dejaba sin, literalmente, medicamentos a miles de personas con discapacidad. La crueldad más absoluta como política de Estado y el robo, además, como su consecuencia natural. Porque no se trata solo de corrupción administrativa, que es grave de por sí, pero no solo eso.
es el saqueo sistemático de los recursos destinados a los más vulnerables, ejecutado además por los mismos que llegaron al poder prometiendo terminar con la casta y no se les ocurrió otra cosa que cargar contra jubilados, contra personas con discapacidad. ¿Se te ocurre algo más miserable que eso? Español lo declaró ante el juez Sebastián Casanello, que es inocente. Dijo que los audios habían sido, esta es su línea de defensa, es ridícula, manipulados por inteligencia artificial, que nunca recibió coimas, que su amistad con Calvete era solo eso, una amistad cualquiera. No tiene nada que ver todos esos documentos escritos, con nombres bastante comprometedores. Pero por supuesto no pudo explicar las 5 visitas de este lobista que ha sido detenido a su casa, ni la máquina de contar billetes que le secuestraron, ni las imágenes donde aparece entrando con una mochila a la casa de Calvete justo cuando necesitaba 5 millones en efectivo. Tampoco ha podido explicar cómo su director de acceso a los servicios de salud coordinaba con operadores externos el direccionamiento de compras millonarias. Todo debe ser inteligencia artificial, también las imágenes en las que él sale con la mochila. Y el gobierno de Milei, con miedo, ha reaccionado como de costumbre. Primero, silencio. Silencio durante 24 horas. Después, el despido preventivo de Spagnuolo para demostrar que sí estaban haciendo algo, a pesar de que si era inteligencia artificial no tendrían que haberlo despedido, tendrían que haberle defendido. Pero bueno. Y finalmente, cómo no, la victimización. Todo es una operación, una opereta de la oposición en año electoral, dice Milei. Burdas difamaciones para frenar el proceso de reformas. Y mientras tanto, el interventor designado en Andis informa que no hay registros de las reuniones de Spagnuolo, que no hay registro de los ingresos al edificio, que no hay nada. Oscurantismo total sobre datos clave para reconstruir la trama corrupta. 38 veces, además. 38 veces entró Spagnuolo a la Quinta de Olivos. 38. Era el 4º visitante más frecuente del presidente. Solamente superado por su community manager, el economista de cabecera y alguna amiga personal. Los domingos se juntaban a escuchar ópera. El 10 de noviembre coincidió con Mauricio Novelli, el trader este de criptomonedas, el que estuvo en medio de todo el asunto de la criptomoneda Libra. Son casualidades que se van acumulando como las pruebas en el expediente judicial. Resulta que te juntas con lo peor, resulta que eres el mejor amigo del presidente, y aquí es donde ya viene lo más patético de todo. El mismo gobierno que destruyó el Ministerio de las Mujeres, dice, porque era un nido de ñoquis, que echó a miles de empleados públicos porque había que achicar el Estado, que cortó la asistencia alimentaria porque había intermediarios corruptos, montó en Andis un esquema de corrupción tan burdo que hasta llevaban cuadernos con los porcentajes de coimas. Escrito ridículo, cutre, absurdo. KM, Karina Milei, el mismo presidente que se llena la boca hablando de batalla cultural contra el socialismo empobrecedor, dirigía un organismo que funcionaba como una escribanía trucha para sus amigos empresarios, con sobreprecios del 2000%. La investigación judicial avanza poco a poco, pero avanza, pero el daño ya está hecho. No solamente el daño económico, de los miles de millones robados, sino el daño a las personas con discapacidad que perdieron tratamientos efectivos, mientras las droguerías favoritas de Javier Milei se llenaban los bolsillos. El daño a la credibilidad también está hecho. Prometían transparencia y terminaron con su abogado personal, el abogado de Milei, cargando mochilas con millones en efectivo. El daño a la democracia, que otra vez comprueba que, pues mira, no importa, o que le votaban para acabar con la corrupción, pues fíjate, ¿qué alternativa es este? Da la sensación de que el poder corrompe, que el poder absoluto de creerse los dueños de la refundación nacional corrompe también, absolutamente. Y Javier Milei, mientras tanto, ¿qué es lo que hace? Pues viajar a Estados Unidos, hacer viajes internacionales cada 2 por 3. Quizás aproveche para pedirle consejos sobre cómo intermediar en un escándalo de estas características en un momento en el que Donald Trump, además, también está en medio de un gran escándalo con el asunto de Jeffrey Epstein. Están los dos en momentos malísimos. Pues que su gobierno se cae a pedazos desde adentro, porque el problema no solamente es Spagnuolo, es su hermana también, por supuesto, su principal pilar, y es el sistema completo de amiguismo, operadores y empresarios que han tomado el Estado como botín de guerra. Calvete por el momento sigue detenido, se ha negado a declarar, sus cuadernos realmente hablan por él, tampoco es muy complicado, no hay mucho más que sacar. Y cada página que hay escrita es una confesión, y cada anotación una prueba más del saqueo. Y mientras tanto los funcionarios van cayendo. Detenida
la señora que tenía 700.000 dólares en casa en efectivo. Y mientras tanto Javier Milei mirando para otro lado diciendo espero que no caiga mi hermana, espero que no caiga mi hermana. Y mientras tanto la gente sin llegar no a final de mes, sino a día 10 del mes. En fin, amigos y amigas, os leo los comentarios, a ver qué pensáis sobre esto. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo un par de vídeos más por aquí que tal vez os interesen. Adiós.